el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Lucas 22, del 8 adelante. Dice así la Escritura: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan, prepárennos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: aquí, al entrar en la ciudad, les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde él entre. Y díganle al padre de familia de esa casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él le va a mostrar un gran aposento ya dispuesto. Preparen allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Así que aquí la Escritura nos cuenta que Pedro y Juan llegaron adelantados a Jerusalén para hacer los preparativos de la cena de la Pascua, obedeciendo la orden del Señor. Al atardecer, Jesús llegó con el saldo de sus discípulos, descendieron del monte de los Olivos, cruzaron el valle de Cedrón, y esa fue la última vez que Jesús vio la ciudad de día hasta después de la resurrección. Luego llegaron hasta la ciudad y se dirigieron a esa casa donde iban a celebrar la Pascua. Subieron las escaleras hacia una habitación grande donde ya estaba todo preparado para la celebración privada de la Pascua. Cuando ya estuvieron ahí todos sentados, Jesús estaba contento, había anhelado esta ocasión y les dice a sus discípulos, Lucas 22:15, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, que sufra? Pero se ve que ellos no tomaron en cuenta esta última palabra. Pero está registrada aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 15. En su mente ya él tenía la pasión y todo lo que significaba cumplir con la misión. Y lo que él quiere ese rato es alentarlos y también alimentarlos con su propio cuerpo y su propia sangre. Deseaba que ellos puedan experimentar el ser sacerdotes de una nueva alianza y deseaba también demostrar la grandeza de su amor y que todo mundo conozca que él amaba al Padre. Juan 14:31. Él había dicho ahí: mas para que todo el mundo conozca que amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Él deseaba que todo el mundo sea salvo. Deseaba que toda la iglesia a lo largo de los siglos pueda compartir la misma cena. Deseaba y desea terminar su misión, que sabía muy bien que era de angustia, traición, humillación y muerte. En todo ese pensamiento que él tenía, no estaba ahí lloriqueando, ni estaba demostrando lo que él tenía adentro. Él sabía lo que le esperaba.
Él sabía que iba a ser un tiempo sumamente angustioso. Sabía que Judas lo iba a traicionar. Sabía que lo iban a humillar a lo sumo y al final sabía que iba a morir. Según la tradición, los participantes de la Pascua beben 4 copas de vino. Después de aceptar evidentemente la tercera copa, Jesús dio gracias y dijo, Lucas 22, 16 al 18. Habló con sus discípulos y les dijo, les digo que no voy a comer otra cena hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les digo también que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Después de estas cosas Jesús se levantó y pone a un lado su manto y se ata una toalla en la cintura. Llena un bañador de agua. Por lo general, un anfitrión estaba obligado a lavar los pies de sus invitados. Pero en vista que esto no se había cumplido, no había quien lave, no había un criado para este oficio, el Señor se encarga personalmente de este servicio. Cualquiera de los apóstoles podría haber aprovechado la oportunidad de hacerlo y decirle, no lo hagas vos, yo lo voy a hacer. Pero ninguno lo hizo. Debido a que todavía existe cierta rivalidad entre ellos, o existía, ninguno se ofreció a hacer esto. Pero cuando Jesús comenzó a lavarles los pies, ellos también comenzaron a avergonzarse. Cuando llegó el turno de Pedro, este comenzó a protestar y le dijo, no, vos no me vas a lavar a mí los pies nunca. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dijo, entonces no solamente lávame los pies, también lávame las manos y la cabeza. Y Jesús le respondió, el que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, porque ustedes, dijo, están todos limpios. Y después agregó, pero no todos. Y dijo esto porque sabía que Judas Iscariote quería o pensaba traicionarlo. Cuando Jesús termina de lavar los pies a los 12, incluso los de Judas, que él sabe que lo va a traicionar, se pone otra vez su manto, se sienta a la mesa y pregunta, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y hablan correctamente, eso es cierto porque lo soy. Pero si yo, aunque soy señor y maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque yo les he dado ejemplo. Así como yo he hecho con ustedes, ustedes también deben hacerlo. Verdaderamente les digo que el esclavo no es mayor que su amo, ni el enviado mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. El lavado de los pies es un ejemplo hermoso y es un ejemplo de humildad. Los apóstoles y los seguidores de Jesús no debemos estar buscando el primer lugar, ni tampoco debemos pensar que somos importantes, ni tampoco tenemos que esperar que los demás nos sirvan. Ese no es el ejemplo.
Este asunto de lavar los pies no es un rito tampoco. No se hace para la Pascua como un rito. Anualmente el lavatorio de los pies, no se hace así. Y tampoco importa cuán humillante y cuán desagradable sea la tarea. Cuenta Mateo 26, verso 20, que cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, les dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Con el lavado de los pies también se daba la bienvenida a una casa y se mostraba la hospitalidad. Porque en esta zona tan calurosa, estos países del Medio Oriente, se acostumbraba a realizar ese lavado antes de una comida. Pues las personas usaban sandalias y viajaban a pie muchas veces por caminos secos y polvorientos. Así que cuando uno está fatigado del calor, se lava los pies y se refresca. Fíjese que cuando uno está barriendo una casa, así un patio, y toca rociar las plantas, lo primero que hace uno es rociarse los pies y trae un refrescamiento a todo el cuerpo. En un hogar de término medio, el anfitrión ponía un recipiente con agua a disposición del visitante y éste se lavaba los pies. Pero si el anfitrión era una persona acomodada, tenía esclavos para hacer este trabajo. Ese se consideraba un trabajo servil, el más bajo. Y cuando David pidió a Abigail que fuese su esposa, ella le manifestó esta disposición de humildad. Ella le dijo: he aquí está tu esclava como sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿Se da cuenta? Es una actitud de humildad. Porque el propio anfitrión que lavase los pies de una persona invitada, eso constituía una demostración no solo de humildad, sino también de afecto hacia esa persona, hacia el invitado. No solamente se lavaban los pies como muestra de hospitalidad a un invitado, sino que además era una costumbre que la persona se lavara los pies antes de acostarse. Entonces es digno de reseñar el hecho de que a los sacerdotes levitas también se les exigía que se lavasen las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo a oficiar en el altar. ¿Por qué? Porque iban a ir directamente a la presencia de Dios, iban a entrar directamente al servicio, y eso también demuestra que para estar en el servicio tenemos que estar limpios. Por eso dijo el Señor: el que está lavado solamente necesita lavarse los pies. Vamos a Éxodo a ver esto. En Éxodo 30, verso 17 adelante. Éxodo 30, 17 adelante dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren al tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar,
para quemar ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. ¿Se da cuenta lo que el Señor quiere mostrarnos a través de esto? Que necesitamos continuamente limpiarnos las manos y los pies de la contaminación del mundo, que no podemos así nomás venir y ofrecerle un sacrificio al Señor de adoración sucio. Por eso dice, para que no mueran, para que no mueran. Así que cuando Jesús estuvo en la tierra, un anfitrión podía ofrecer a su invitado agua para lavarse los pies, darle un beso o untarle la cabeza con aceite. Cuenta la Escritura también que Simón el fariseo invitó a Jesús a una cena, pero él no tuvo en cuenta ninguna de estas expresiones de hospitalidad. No le dio un beso, no le dio agua para lavar sus pies, ni le lavó sus pies, ni le ungió tampoco. Ninguna de esas cosas que normalmente un invitado recibía, Jesús no lo recibió. Pero sin embargo, cuando estaban en la cena, entró una mujer que era conocida como pecadora, mojó los pies de Jesús con sus lágrimas, los secó con sus cabellos, los besó sus pies y lo untó con aceite perfumado. Y Jesús en ese momento le echó en cara a Simón su desatención y luego le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Está asociando, ¿no es cierto? ¿Está asociando o no está asociando? Tiene que asociar. El lavado de los pies es para todo aquel que ha sido perdonado y necesita lavarse los pies de la contaminación del mundo. Lucas 7, del verso 36 adelante. Cuenta lo mismo, está hablando del mismo texto que vivimos, que leímos antes. Está hablando ahí lo mismo, donde dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Habiendo entrado en la casa, se sentó a la mesa y una mujer pecadora, lo mismo, exactamente. Al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco, dice, de alabastro por perfume. Y comenzó a hacer lo que le correspondía al dueño de casa hacer con el invitado. La noche antes de morir Jesús, el 14 de Nisan del año 33, Jesús lavó los pies de sus apóstoles con el fin precisamente de enseñarles una lección y dejarles un modelo, pero no tenía la intención de instituir esta ceremonia. Él dijo en Juan 13:15, ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, también ustedes hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Los apóstoles habían discutido entre sí quién sería el mayor. Más tarde, después en esa misma noche de que Jesús le lavó los pies, tuvieron una discusión acalorada sobre quién sería o parecía ser el mayor. Y Jesús había demostrado hacía poco que para ser el mayor debía servir a los demás con humildad. ¿Por qué? Porque Él nos está llamando no a que nosotros vivamos pensando que somos los más importantes ni esperando el servicio de otros, más bien
Él nos ha llamado para ser ejemplo, pero no lavando los pies a otros como un ritual, sino estando dispuestos a servir con humildad y sin parcialidad. Por eso lo que Jesús había hecho no lo iban a olvidar ellos con facilidad, porque esa noche Jesús y sus discípulos estaban en una habitación que habían conseguido precisamente con este fin. Y no como invitados en la casa de alguna otra persona, pues de haber sido así, seguramente algún siervo les hubiese lavado los pies. Todo estaba preparado por el Señor. Cuando Él les dijo, vayan, y cuando entren al pueblo van a encontrarse un hombre con un cántaro en la cabeza. No era costumbre que los hombres anden con un cántaro en la cabeza. Ese era trabajo de mujeres. Nosotros podemos ver el previo conocimiento de Jesús que les dio detalles exactos. Cuando yo leía esta porción, yo decía, el hombre ya sabía que tenía que dar ese aposento, esa habitación, porque los discípulos fueron con un aviso: vayan, síganlo a este hombre, donde él entre ahí es, y le preguntan al hombre dónde está el aposento para que preparemos la Pascua. O sea que todo en detalle Dios lo prepara. ¿Cómo sabía el hombre que la Pascua se iba a realizar ahí? Porque Dios ya había tratado con él. En detalle, en detalle. Lo más curioso de todo, después de ver cómo Jesús se amarra la cintura con la toalla y se pone a lavar los pies de sus discípulos, lo más asombroso es que ninguno de ellos dijera, no, déjeme a mí, yo lo voy a hacer. Ninguno quería esa tarea servil en beneficio de los demás. Sin embargo, en el momento oportuno, en el transcurso ya de la comida, Jesús se levantó para hacer este trabajo. Y lo hizo. Y así demostró que cada uno de nosotros debe servir a los demás con un espíritu humilde y buscar maneras prácticas de demostrar nuestro amor hacia otros, haciendo cosas que resulten en el bien de la persona. Hay algo que ha desaparecido de la iglesia. Jesús dijo que nos conocerían por el amor que nosotros tuviéramos. Las dos cosas importantes en la vida cristiana son el amor y la misericordia. Jesús dijo que nos daba un mandamiento nuevo en Juan 13. Dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Este es el único sello, esta es la única manera de que conozcan que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. El recuerdo de la muerte de Cristo fue permanente desde el primer siglo, y Pablo escribió que cuando coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Entonces, al tiempo de la Pascua del año 33 de nuestra era, el Señor Jesús estableció la cena del Señor, indicando el propósito de la cena. Y dice la Escritura en Lucas 22 que Él tomó el pan, dio gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo,
este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto para que me recuerden, para que recuerden este nuevo pacto. Eso sí, dijo él, que nosotros deberíamos hacerlo para recordar precisamente. Y el apóstol Pablo les escribió a los corintios y les dijo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que Él fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí o hagan esto para recordarme. Y después luego tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto y todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. O sea que el derramamiento de la sangre de Cristo y la entrega de su cuerpo humano perfecto en sacrificio puso fin a esa presencia directa, personal, viviente con sus discípulos en la tierra. Y especialmente cuando Él ascendió de regreso al cielo, los discípulos celebraban la cena del Señor como algo que les recordaba la muerte de Cristo. Y si nosotros recordamos con esa actitud, va a renovarse también la pasión por el Maestro. Entonces, teniendo presente su ausencia y su regreso, Jesús estaba inaugurando el nuevo pacto. Y dijo también a sus discípulos, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, de otra manera no se lo diría a ustedes, porque yo voy a preparar lugar, porque quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Ya que Jesús aquel momento iba a irse, ¿cómo podrían ellos recordar, cómo podrían los discípulos recordar todo lo que Él les había enseñado? Y Jesús les dijo, el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre enviará, Él les va a enseñar todas las cosas y Él les va a hacer recordar todo lo que yo les he dicho. Así que esto representa lo que el Señor tuvo en principio que nosotros entendamos. Necesitamos lavarnos diariamente de la contaminación del mundo. El que está bañado, el que es salvo, el que ha sido perdonado, el que es creyente, solo necesita lavarse los pies. ¿Entiende eso? Entonces, cuando uno entiende eso, sabe que tiene que hacerlo. Lavarse los pies significa confesar los pecados que cometemos a diario en nuestro caminar. Y también ahora sabemos de una mejor manera que no basta con lo que nosotros sabemos que es pecado, sino que tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra para poder encontrar lo que tenemos dentro de nuestros corazones. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.